Bien, mis hermanos, en el nombre de Yahshua HaMashiach, contentos estamos en esta tarde. ¿Cuántos están contentos? Amén. Hoy vamos a estudiar algo importante que es de vital importancia porque estamos en el conteo del Omer, y hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es acerca del conteo de las 7 semanas, desde dónde se debe contar, qué es lo que dice la Escritura, cómo hay que hacerlo. Hoy vamos a mirar muchos puntos que son bíblicos, amén. Hoy vamos a degustar ese banquete hermoso que nuestro Abacados tiene para nosotros, amén. Aleluya. El Shabbat es un día de deleite, amén. Es un día hermoso donde nos deleitamos a comer y a beber del eterno mismo, del mismo creador Yud-Kei Vah-Hei, de Yahshua HaMashiach, amén. Y si nosotros leemos el Evangelio, lo que le han denominado Nuevo Testamento, sin la Torá, no tendremos el entendimiento completo. Si se lee la Torá sin el Evangelio, tampoco. Eso quiere decir que el Evangelio sin Torá no hay interpretación correcta. En otras palabras, Yahshua, aleluya, si se toma la Torá solamente y se lee la Torá, la Escritura, y no se lee con los ojos de Mashiach, del Ruach HaKodesh, no tendremos el discernimiento correcto, sino que nos iremos tras las fábulas y la interpretación judaicas, amén, de los judíos. Y eso es lo que no queremos caer allí, porque hay una línea que si alguien por una interpretación, por no tener el Ruach HaKodesh, va a llegar al otro lado, amén. Pero cuando alguien tiene el Ruach verdadero, entonces puede interpretar claramente todas estas cosas que están aquí. Y vamos a mirar muchos textos bíblicos. Esto está siendo grabado allí para los hermanos que van a ver en el nombre de Yahshua HaMashiach, van a escuchar este mensaje y que va a ser de ricas bendiciones. Y los hermanos que están aquí también se van a gozar conmigo. Hoy vamos a leer Biblia, vamos a leer palabra y vamos a analizar muchas cosas. Entonces decíamos que el Shabbat es un momento, un día de deleite, un día de gozo, amén, un día de reposo, de cesar de todo lo que estamos haciendo en nuestra vida cotidiana, en nuestro trabajo. Y el Shabbat es un día de deleite, amén. Entonces Shabbat, acá tenemos la palabra Shabbat en hebreo, Shabbat, que es el Shabbat semanal. ¿Y qué significa Shabbat? ¿Qué significa? El día de reposo, es el día de reposo, el día Kadosh, el día apartado. En la versión saldría el día santo, el día puro, amén. El día que nuestro Abacados dijo en Éxodo capítulo 20, verso 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo, para que sea Kadoshim, para que sea apartado para mí, para él. Amén. Así que hay un día exclusivo ¿para quién? Para Yahshua HaMashiach, para nuestro Abacados. Y hoy vamos a verlo a través de su palabra. Entonces, esto es lo que significa Shabbat. Shabbat significa, es el día de reposo, el día apartado para nuestro Abacados. Pero a través de la historia también de la Escritura, en Levítico capítulo 23, encontramos otra clase de Shabbat. Está el Shabbat semanal, que es cada séptimo día, cada 7 días. Y está el Shabbat de las fiestas, que este Shabbat de las fiestas se llama el Shabbat Hagadol, o el Shabbat para el grande, un Shabbat Tov, ¿verdad? Un Shabbat Tov, que es el Shabbat de las Moedín, el Shabbat de las fiestas. Y en este Shabbat de las fiestas, los días de lo que se realiza en ese, por ejemplo, uno de los Shabbatot, un Shabbat grande, por ejemplo, está el Yom de Pesach. ¿Qué es el Yom de Pesach? El día de Pesach. Ese día se conoce como día de Pesach. Para eso vamos a remontarnos a algo interesante, aleluya, y vamos a leer Levítico capítulo 23, que es nuestra base, porque la Escritura dice que, bueno,
todo lo que hagamos, sea de palabra, hacedlo todo en el nombre ¿de quién? De Yeshua HaMashiach, aleluya. Así que vamos a hacerlo en el nombre de Yeshua HaMashiach. Colóquense de pie, tengan la bondad. Y vamos a leer un texto bíblico que lo encontramos en Vaikra, Levíticos capítulo 23. Vaikra capítulo 23. Y allí encontramos una ordenanza muy hermosa. Las fiestas de Adonai. Adonai es un nombre propio de nuestro Abacados. Aparece más de 4.800 veces en la Tanaj como nombre propio de nuestro Abacados Yahu. Aleluya. Yahu es el nombre de nuestro Salvador, de nuestro Yahshua HaMashiach. Amén. Yahu, aleluya. Entonces, por lo tanto, hoy vamos a ver muchos textos bíblicos. Y en el capítulo 23 vamos a leerlo. Y capítulo 23, secretaria acá, por favor, léame capítulo 23 desde el 1 en adelante. ¿Sí? Ahí, leo. Shalom. Y habló Adonai a Moshe diciendo: dile a los hijos de Israel las fiestas solemnes Moadim de Adonai, las cuales proclamarás como convocaciones Kadoshim, son mis citas designadas. Amén. El trabajo será hecho en 6 días, pero el 7º día es Shabbat de descanso completo, una convocación Kadosh. No harán ningún tipo de trabajo. Amén. Permíteme. Entonces aquí estamos viendo primero en el verso 3, celebración del Yom de Shabbat, del día de Shabbat. Shabbat exactamente es el día 7º. Shabbat es el único nombre de los días hebreos que tiene nombre, o sea, para valga la redundancia. El primer día, ¿cómo se llama? Yom Shini o ¿sí? Yom 1, Yom 2, Yom 3 y así sucesivamente. Antiguamente no tenía nombre. Posteriormente sí le colocaron nombre. Entonces, día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6 y el 7º se llama Shabbat. Entonces, el verso 3 nos dice: durante 6 días se podrá trabajar y el 7º día es día de absoluto descanso, Mikra Kodesh, o sea, día convocado, ¿verdad? Kodesh, apartado, no harán ninguna labor, es Shabbat para Adonai en todos los lugares de residencia. Es una orden de nuestro Abacados que guardemos Shabbat en todos los lugares de nuestra residencia. ¿Qué iba a decir? Que el primero que reposó, que hizo Shabbat fue él. Claro, el primero que hizo, que reposó, ¿quién era? Él. Y dice que reposó. ¿Por qué reposó si es que la escritura misma dice que él no se cansa con fatiga? Ni nada de eso. Pero resulta y pasa que todo esto estaba planeado por nuestro Abacados, porque el Shabbat se hizo para el hombre. ¡Wow! ¡Qué hermoso cómo nuestro Abacados pensó en nosotros! Amén. El Shabbat se hizo para el hombre y no el hombre para el Shabbat. Ahora la pregunta es para todo el mundo, cristianos y no cristianos, y todos los hermanos que me escuchan, Ajín, Hayok, que me escuchan: si nuestro Abacados hizo, aleluya, el Shabbat para el hombre, la pregunta es: ¿hay hombre en este tiempo? Sí hay, ¿sí o no? Y si hay hombre, significa que hay Shabbat. Aleluya, amén. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasarán. Entonces sigue diciendo, ahora dice que en todos los lugares de su residencia, capítulo 23, 4, celebración del Yom de Pesaj. Mire que los días se conoce como Yom significa día, el día de Pesaj. Pesaj, exactamente, quiero remontarnos aquí, por ejemplo, a lo que tenemos acá, los números 14, 15, 16, 17 y 18. Y los he enumerado así, miren para acá, para que analicen algo interesante. Porque de acuerdo al conteo y de acuerdo a la historia bíblica de los textos de los evangelios, tanto Mateo, Marcos, Juan, Lucas, ellos hablan y todos llegan al acuerdo que Yahshua HaMashiach muere
aproximadamente el día miércoles a las 3 de la tarde, que es el día 14. ¿Por qué el día 14? Exactamente dice que se mataba el cordero, ¿verdad? La muerte del cordero era entre las 2 tardes, entre las 12 del mediodía y las 3 de la tarde. Ahí en ese lapso de tiempo se mataba el cordero, que era el día 14. Y el día 15 por la noche se comía el cordero. Entonces no puede haber Pesaj si no hay un cordero. Amén. El apóstol Pablo, al que conocemos como Pablo, Shaul, dice que nuestro cordero de Pesaj fue sacrificado. Amén. ¿Y quién es este cordero de Pesaj? Yahshua HaMashiach. Aleluya. Es nuestro cordero de Pesaj. Entonces, estamos leyendo que el Yom de Pesaj, aleluya, ese día de Pesaj, ¿qué significa Pesaj? Pesaj, ¿qué significa? Pasar por alto. Pasar por alto, que realmente lo que hubo un día, y esto nos recuerda a Éxodo capítulo 12, donde nuestro Abacados le dice a Moshe, bueno, dile a los hijos de Israel, aquellos que quieran comer Pesaj, tienen que hacer algo. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Buscar la manera de buscar un cordero de un año, ¿verdad? La van a comer en sus casas con la sandalia bien puesta y van a coger la sangre de ese cordero. ¿Y qué van a hacer con esa sangre? La van a echar en el dintel, ¿verdad?, de las puertas. ¿Cuál es el objetivo? Para que cuando pase el malaj de la muerte no se los lleve a ustedes, sino que ustedes permanezcan vivos. Y para que sepan que hubo ahí un olá, un sacrificio. Aleluya. Entonces tenían que comerse ese sacrificio de Pesaj. Ahora, Yahshua HaMashiach, que es nuestro cordero de Pesaj, los que creemos que Yahshua HaMashiach es nuestro cordero, que creemos que Yahshua HaMashiach es nuestro Salvador, los que creemos que Yahshua HaMashiach es el mismo Elohim, sabemos que su misma palabra, aleluya, que es lo que le han denominado Antiguo Testamento, está sujeta a él mismo. Amén. Su misma palabra está sujeta a él mismo. Es decir, que cuando vino Yahshua HaMashiach, dio la verdadera interpretación de su misma palabra, de lo que ya estaba escrito, porque Moisés habló de él, todos los salmos hablaron de él, todos los profetas hablaron de él. ¿Sí o no? Y esto nos llena de gozo porque él confirma estas palabras. Entonces tenemos algo interesante y vamos aquí en el Yom de Pesaj, ¿verdad? En el día de Pesaj. Y Pesaj, ¿verdad? El día de Pesaj es una moedín, es un Shabbató, un Shabbat para el grande. Es un Shabbat grande, ¿verdad? Es un Shabbat más grande que el Shabbat natural, el Shabbat semanal. Sí, pero realmente, y aquí tengo que hacer algo, un afinque, porque tenemos que analizar algo, porque ahorita vamos a ver cómo es que se da el conteo, y para eso, por eso tengo que explicar todo esto para que podamos entender aquellos que creemos que Yahshua HaMashiach es nuestro cordero de Pesaj y que Yahshua HaMashiach es nuestro Elohe. Aleluya. Tenemos que entender primero esto para poder contar las semanas completas y no hacerlo de la manera equivocada como muchos hoy día de raíces hebreas hoy hacen el conteo, pero lo hacen de acuerdo a quién? Lo hacen de acuerdo al judaísmo, lo hacen de acuerdo a los fariseos y a los saduceos, que hoy es una mezcla del judaísmo prácticamente rabínico, que hoy ellos tienen Torah pero no tienen a Mashiach. Entonces pueden tener toda la Torah, pero si no tienen a Mashiach están muertos, solamente tienen letra muerta, y eso es lo que dice el escritor a los hebreos. Por eso cuando alguien interpreta de acuerdo al Ruach HaKodesh no puede equivocarse, porque la misma escritura da su propia interpretación. Entonces Yahshua HaMashiach muere en el día antes de Pesaj, ¿verdad? Donde se comía. Por lo tanto el día 15 se comía el cordero, a Yahshua no se lo comieron. Por lo tanto también era una ofrenda, era un sacrificio, ¿verdad? El sacrificio de él era el cuerpo, dar el cuerpo de la ofrenda. Por eso lo dice Shaul, que él era
la propiciación, el corbán, el cuerpo, era el propiciatorio por nuestros pecados, amén. Era el cuerpo. Eso lo dice Hebreos, amén. Amén. Entonces cuando leemos eso, nos damos cuenta que en Yahshua se hace, y vamos a mirarlo acá, en Yahshua HaMashiach nos regala esas ofrendas, porque Yahshua HaMashiach prácticamente Él llena todo eso que tiene que ver con las ofrendas. Aleluya. Entonces, si pudiéramos analizar acerca de las ofrendas que se hacían en Israel, algunos dicen, no, pero es que en cuanto a la ofrenda, nadie puede morir, porque la Escritura dice que nadie puede morir por los pecados de ningún ser humano. En el Mizcán no se mataba un hombre, ¿sí o no? Pero resulta y pasa que de Éxodo capítulo 12, verso 3, 2 y 3, dice que iba a haber un Ish-Shet, un hombre cordero. Y eso mismo lo está representando en Apocalipsis, en Jasón, y en Daniel también aparece, en Ezequiel, aquellos 4 seres vivientes, que uno tiene cara de águila, otro tiene cara de león, otro tiene cara de toro y otro tiene cara de hombre. Estos 3 animales representaban las tres ofrendas que se hacían en el Mizcán. ¿Qué se mataba allí? El toro, se mataban el toro, el cordero y las palomas. Estos 3. Pero dice también que iba a haber un cuarto, y ese cuarto estaba sujeto a un día exclusivo que la gente no supo, ni ellos tampoco supieron el día del advenimiento de nuestro Abacados, aleluya. Entonces, por lo tanto, aleluya, aquí se presentó Yahshua HaMashiach, que era el cuerpo. En él se resumía un holocausto, ¿verdad? Que es un olab, ¿verdad? Por ejemplo, las ofrendas vegetales, que es una minjá, esa ofrenda también lo que se presentaba, se presentaba o se representaba también era el cuerpo, porque las ofrendas de vegetales no se quemaban, sino que se comían. Amén. En estas ofrendas vegetales tenemos la horneada, ¿verdad? Que son las mafé, la tanur. Tenemos la de la ponchera, porque si de pronto alguno había pecado, había que pasar esa ofrenda en una ponchera, ¿verdad? Tenemos otra, esa es la mahabab, ¿verdad? Y está la manashet, es la del sartén, esa es otra ofrenda, ¿verdad? Y está también la ofrenda del reshit, que en este caso la ofrenda del reshit es lo mejor de lo mejor. ¿Y quién es el reshit en este caso? ¿Qué es reshit? Lo primero y lo mejor. ¿Quién es el primero? Yahshua HaMashiach. ¿Quién es el último? Yahshua HaMashiach. O el postrero. Yahshua HaMashiach es el primero y el postrero. Ahí pusieron el primero y el último, como decir la A y la Z. Pero Él es el que lo llena todo. Ese es el sentido de lo que muestra la palabra. Aleluya. Entonces, eso es lo que significa el reshit, ¿verdad? Es la primicia de las ofrendas. Cuando leemos, por ejemplo, 1 Corintios, que ahorita lo vamos a ver, 1 Corintios capítulo 15, ahí vamos a ver todo lo que tiene que ver con esas primicias que Yahshua HaMashiach hace parte de las primicias, ¿verdad? Entonces, otra de las ofrendas, ¿verdad? Es Bikurim. Bikurim es las primicias de cereales y de otros árboles. Eso es lo que tiene que ver con Bikurim, que son las primicias de cereales y de otros árboles. En este caso, bueno, ya tenemos que ver, por ejemplo, la ofrenda vegetal, por ejemplo, que se hacía del sartén. Un ejemplo, tenemos la de la ponchera, por ejemplo, la que provenía de pensamientos negativos, de mal obrar, y que ya estaba ejecutado. Por ejemplo, tenemos qué es lo que tenía que hacerse. Por ejemplo, ir donde el Cohen y llevar esta ofrenda, ¿verdad? Y resulta y pasa que el Cohen decía, esta persona pecó,
y trajo esta ofrenda vegetal y él la mecía delante del Todopoderoso, ¿verdad? Padre, perdona a esta persona porque hizo este gran pecado, ¿verdad? Y de esa forma se le perdonaban los pecados. Aleluya. Entonces, esa era la de la ponchera. Está en la del sartén, que se llama Mahesheb. Era de malos pensamientos negativos. Cuando tú habías pensado, uy, tengo ganas de hacerle daño a fulano de tal. Por haber hecho ese pecado, ¿qué había que hacer? También llevarle esa ofrenda vegetal al Cohen. ¿Y el Cohen qué hacía? El Cohen venía y lo mecía, aleluya, en el sartén, que esa era la horneaba y la presentaba ante el Todopoderoso. El Corbán, Shalimín, cuando se quema, agradece al Adonai por casarse, por agradecimiento, ofrenda por el pecado. Ese es el Corbán Shalimín. Por ejemplo, si alguien estaba muy agradecido con Yahshua HaMashiach porque le había ido bien en un negocio, entonces quería agradecer, entonces invitaba a la gente, ¿verdad? Y daba una comida exclusiva a esa persona. El Hatab es otro sacrificio, ese era el sacrificio por el pecado. Y el Corbán del cuerpo, dice, dispuesto por Elohim. Pero dice, ¿eso quién lo hacía? Lo hacía el Cohen Hagadol, el anciano de Israel, los príncipes del pueblo, y también se hacía también por aquellos que eran del pueblo, pero que no conocían nada de la Torá. Entonces se quemaba un cordero, y eso era exactamente el Corbán, que eso aparece en Hebreos capítulo 10, verso 11. El Corbán. Entonces se está hablando acerca del cuerpo. En resumen, todos estos sacrificios, todas estas ofrendas, toda esa minjá, todo ese olab y todo eso tenía que ver con el cuerpo del sacrificio que Yahshua HaMashiach, exactamente a las 3 de la tarde del día miércoles, él se presenta y muere, aleluya, muere exactamente, pero dice la escritura que lo bajaron. Cuando leemos Juan, leemos en Lucas, dice que lo bajaron muy rápidamente porque el día de Shabbat que venía era de gran solemnidad. Entonces lo bajaron rápidamente porque era el Yom de Pesaj, que eso es lo que estamos leyendo aquí en Levítico capítulo 23. Entonces seguimos leyendo capítulo 23, y era importante dar a conocer todo eso, que todos esos sacrificios representaban a Yahshua HaMashiach. Entonces hoy nosotros que tenemos el Ruach HaKodesh interpretamos de acuerdo a la escritura, no de acuerdo como el judío interpreta. El judío solamente interpreta de acuerdo a la letra. Nosotros interpretamos de acuerdo al Ruach HaKodesh que está en nosotros, que Yahshua HaMashiach nos ha dado esa interpretación. Amén. Aleluya. Entonces capítulo 23, 4 dice: estas son las fiestas designadas de Yahé y Bajei, las Mikros Kodeshim, que convocarán en su época apropiada. En el primer mes, el 14 del mes, a la tarde, es el momento de la ofrenda de Pesaj. ¿Cuándo? En el primer mes, el 14 del mes, a la tarde, es el momento de la ofrenda de Pesaj. ¿Ok? Exactamente, aquí tenemos un conteo. Por ejemplo, el día 29 de marzo era luna nueva aquí en nuestro calendario, ¿verdad? Pero era exactamente el 29 de marzo, era nada más y nada menos que el primer día hebreo. Era Rosh Hodesh. Escuche bien, era Rosh Hodesh, era luna nueva. Entonces, el Shabbat, ¿cómo se cuenta? Después de cada luna nueva, después, por ejemplo, al día siguiente de una luna nueva se cuenta 7 días, y exactamente eso da claramente. El Salmo dice que la luna es fiel. El Padre colocó la luna para los meses, el sol para las estaciones, ¿verdad?
los días, los meses, los años y todo eso. Por lo tanto, las lumbreras se hicieron para eso. Eso lo dice Génesis capítulo 1, desde el verso 13 en adelante. Entonces, cuando vemos todo eso, nos damos cuenta algo. Entonces, el día 14, dice que el día 14, que dice, en el primer mes, el 14 del mes a la tarde es el momento de la ofrenda de Pesaj. Entonces, aquí Yahshua HaMashiach, en el conteo hebreo, en el mes de Abid, exactamente Yahshua HaMashiach muere el día 14 entre las 2 tardes, que era donde se mataba el cordero, y Yahshua HaMashiach muere el 14. El día 15 era Pesaj, ya muerto el cordero, podían comer Pesaj, y Pesaj se comía con panes sin levadura. Ahora vamos a la actualidad que tenemos nosotros hoy día para explicar algo que los hermanos tienen que darse cuenta y tienen que rectificar algunas cosas, y vamos a mirarlo bíblicamente. Amén. Entonces vamos a mirar el día 29 de marzo a las 11:54 AM en Israel. Escuche bien que esto es importante. A las 11:54 AM en Israel fue luna nueva. Ese día, ¿qué día era? Nosotros estábamos en Shabbat. Ese día, exactamente en marzo de este año, el 29 de marzo, a las 11:54 AM en Israel salió la luna. Nosotros también lo vimos acá en ese día. El día sábado nosotros estábamos, era Shabbat, y que era 29, prácticamente era el día en el calendario grecorromano, era el día 29, pero en el calendario hebreo comenzaba y era exactamente el primero de Abid, que así se llama exactamente, o Nisan. Nisan el nombre, pero Abid tiene que ver con el primer brote. Eso es lo que significa Abid, el primer brote de la cebada. Entonces eso es importante mirarlo. Entonces en el 29 de marzo, que era luna nueva, comenzaba exactamente el conteo para llegar exactamente el día en que podía ser sacrificado el cordero, que era el día ¿qué? El día 14. Aquí el día 14. En este año del 2025 tenemos lo siguiente. Entonces el día 29 comienza el día 1, ¿verdad? Exactamente día 29, que es el día 1. Este mes trajo, ese mes de marzo trajo 31 días. Entonces tenemos 29, 30, 31. Ahí se acabó el mes de marzo. Comenzamos abril, que es el 4, ¿verdad? 4 de Abid. Y así sucesivamente. El día 10, que es el día 7 de abril. El día 7 de abril exactamente era la observancia del cordero, ¿verdad? Si hubiese muerto Yahshua HaMashiach en esta temporada, ¿no? Pero este es el conteo que llevamos. Entonces el día 10, y exactamente cuando comenzaba la semana, la primera semana, hasta llegar al día de Pesaj. ¿Cuándo era? Exactamente comenzaba la semana el día domingo, porque el día domingo es el primer día de la semana, que comenzó el día 9, ¿verdad? Este 9 en el mes de Abid, pero en el mes de abril del calendario es el día 6. Así sucesivamente, para que me puedan entender. Entonces, día 1, ¿verdad? Día 6, en 6 de abril, y el día 12 exactamente son 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. El día 15 de Abid exactamente es Pesaj, cuando se comía Pesaj. Pero el día 14, exactamente el día 14 era cuando se sacrificaba el cordero. Nosotros no sacrificamos cordero, hacemos una semejanza, porque ¿de qué nos sirve hacer nosotros todo esto de conteo? Para alguien dirá, eso es pura letra muerta, eso no sirve, ya eso del Antiguo Testamento, ya eso no hay que hacerlo. ¿De qué nos sirve? De mucho. ¿Por qué? Porque conociendo la historia, conociendo la escritura, conociendo toda esta numeración que está aquí, podemos estar atentos y saber exactamente cuándo Yahshua HaMashiach nos está diciendo, vengo pronto, y van a saber ustedes, mi cuerpo, van a saber cuándo voy a ir. Amén. Entonces tenemos algo interesante. El día 15 de Abid
Entonces aquí está diciendo el texto, leamos nuevamente, dice, en el primer mes, el 14 del mes, en la tarde, es el momento de la ofrenda de Pesaj. ¿Cuándo era la ofrenda de Pesaj? El día 14. Por eso Yahshua HaMashiach muere. Dice Ayahei Bajei. Verso 6, 23:6. El día 15 de este mes es la fiesta de Maxó. A Yahei Bajei comerán Maxó durante 7 días. ¿Durante cuánto? 7 días, exactamente durante 7 días. En este caso, exactamente nosotros, el día 15 nos cayó prácticamente el día 14, era Shabbat, y terminado el Shabbat, aquí le coloqué sábado todavía porque, bueno, en el calendario grecorromano todavía era sábado, pero realmente ya era domingo, ya era el primer día de la semana. Nosotros el día 12, de acuerdo al calendario grecorromano, pero de acuerdo al calendario hebreo, era el día 15. Nosotros comimos Pesaj, que significa pasar por alto, es decir, hicimos la conmemoración, esa celebración de la muerte de Yahshua HaMashiach, como él dice, hagan esto en memoria de mí. Amén. ¿Cuándo lo hicimos? El día 15 exactamente, que prácticamente después que se terminó Shabbat, lo hicimos nosotros, ahí en la noche. Resulta y pasa que ahí dice que comerán maxó o panes sin levadura durante ¿cuántos días? Durante 7 días. Entonces contamos, el primer día ese es el día 15. Se come el eje maxó en el día 15. Tenemos ahí los punticos azulitos. 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Cuántos días tenemos que comer panes sin levadura? 7 días, aquí está. 15 es el primer día que se come. El cordero se comía con panes sin levadura y eran 7 días. ¿Qué significa esto? Aleluya. ¿Qué significa esto? El día 15, que era cuando Yahshua HaMashiach se hacía el sacrificio y se tenía que comer ¿qué? Panes sin levadura durante 7 días. ¿Qué representaba los panes sin levadura? Representaba comer la palabra, aleluya, esta palabra que hoy estamos comiendo, una palabra sin levadura, una palabra limpia. Eso significa comer panes sin levadura. Amén. Entonces, esos 7 días teníamos que comer panes sin levadura. Pero sigue diciendo el texto en el capítulo 23:7. El primer día habrá Mikra Kodesh, o sea, Santa Convocación. ¿Cuál es el primer día? El día 15. El día 15 era un Shabbató, era un Shabbat Hagadol, un Shabbat para el grande. Y sigue diciendo, esto es interesante y poderoso de entenderlo, y dice, el primer día habrá Mikra Kodesh, para ustedes no harán ninguna labor. Por eso bajaron a Yahshua HaMashiach, porque era de gran solemnidad ese día, porque no se puede trabajar en el día de Shabbat, que se comienza ¿a qué hora? A la puesta del sol. Amén. Dice, traerán una ofrenda de fuego a Yahei Bajei durante 7 días. El 7º día habrá Mikra Kodesh, es decir, va a haber otro Shabbató. Cuando se terminaban ¿qué? Los 7 días de comer panes sin levadura, era otro Shabbat. Este es otro Shabbat, ¿verdad? Que prácticamente comienza jueves a viernes, ¿verdad? Y viene el Shabbat, el otro Shabbat natural. Entonces, ¿cuántos Shabbat hay ahí pegadito? El Shabbat grande, ¿verdad? Que es el día 15, el Shabbat 7, ¿verdad? De la fiesta del Ejen, y el Shabbat semanal. ¿Están entendiendo? Entonces, en este Shabbat semanal, mira que hay 3 posturas, y aquí hay que notar algo, porque dentro del conteo que se hace, de acuerdo a la Escritura, hay 3 posturas de 3 grupos diferentes, que hasta el día de hoy persisten y todos hacen un conteo diferente, pero que no le han metido la lupa. Algunos quizás de pronto lo han venido haciendo porque han visto a la casa de Judá hacerla, pero no le han metido la lupa y no se han ido a la presencia de nuestro Abacados para pedir la dirección del Ruach HaKodesh y para poder interpretar esto. Entonces miramos algo interesante aquí que es de vital importancia. Resulta y pasa que aquí tenemos algo interesante.
Y es que 7 días había que comer panes sin levadura. Sigamos leyendo. Sí, señor, panes sin levadura. Lejen Hamaxov. Dice, el primer día habrá Mikra Kodesh, día convocado, ¿verdad? Para ustedes no harán ninguna labor. Traerán ofrenda de juego a Yahweh Bajei durante 7 días. El 7º día habrá Mikra Kodesh, no harán ninguna labor. Es decir, el jueves a viernes no se trabajaba y viene el Shabbat natural, no ninguna labor. Ahora viene la celebración de Yom Bikurim, de Yom Bikur. ¿Qué significa Yom Bikur? Aquí viene algo interesante porque ese día era cuando se ofrecía la cebada por primera vez. ¿Cuándo se ofrecía la cebada por primera vez? Después de haber comido panes sin levadura durante 7 días. Después, ¿qué dice la escritura? Habló Moisés y le dijo, habló Yahweh Bajei a Moshe y le dijo, aleluya, háblale a los hijos de Israel y diles, cuando entren a la tierra que les doy y recolecten su cosecha, traerán un homer de su primera cosecha por Bikur al Cohen. ¿A quién se lo iban a dar? Al Cohen. Tenían que presentar la cosecha, ¿a quién? Al Cohen. ¿Y qué iba a hacer el Cohen? Ahora vamos a leer 1 Corintios capítulo 15-20. Ahorita vamos para allá para que entendamos otra cosita. Dice, él agitará el homer en la presencia de Yahú para que sean aceptos el día siguiente del Shabbat. Lo agitará el Cohen. ¿Cuándo lo iba a agitar? Para que sean aceptos el día siguiente del Shabbat, lo agitarán. Aquí es donde viene, porque hay 3 interpretaciones, porque aquí el texto está diciendo, él agitará el homer en la presencia de Yahweh Bajei. Hay que tener en cuenta que de acuerdo a lo que dice Deuteronomio, ¿verdad? Y Éxodo, aleluya, Éxodo capítulo 16, un homer, ¿qué era un homer? ¿Qué era un homer? ¿Qué era un homer? Un homer, de acuerdo a la medida, aquí vienen, no, así está bien, ahí, dalo así, los dos, sí, dalo, no, así. De acuerdo a los estudios de 3 grandes rabinos de la historia que no se han puesto de acuerdo, y hoy les voy a decir el por qué nunca se pusieron de acuerdo, y hasta el día de hoy la gente ha estado con la interpretación judía y no se ha dado cuenta. Y muchos de raíces hebreas que creen que lo están haciendo de la forma del Ruach HaKodesh han venido siguiendo quizás el pensamiento judaico y no se han dado cuenta, y les voy a mostrar algo. Mire esto, interesante. Entonces, un homer, que era 1/10 de efa de harina, ¿verdad? Pero habían 3 hombres, 3 rabinos en la historia que muestran 3 medidas diferentes. Para Abraham, Hanin, Naé, ¿verdad? Eran 24,8 litros. Eso era un efa de harina para Abraham, Hanin. Para Jasón Ish era 4.3 litros. O 43 litros. Para Maimónide, otro de los grandes, era 21,6 litros. Entonces, cada uno de ellos tiene una medida, y hasta el día de hoy los judíos no se ponen de acuerdo cuánto es un efa de flor de harina, cuánto es un homer. Como ellos no se ponen de acuerdo hasta el día de hoy, por eso cuando vamos al evangelio, cuando vino el homer Reshit, ¿quién es el homer? Yahshua HaMashiach, aleluya. Ellos no se ponían de acuerdo, por eso dice que le ponían trampa para ver si él caía. En ocasiones le preguntaban, si tú eres el Ben Hadán, el hijo del hombre, dinos tal cosa. Y siempre le ponían trabas, ¿se acuerdan? Le ponían preguntas para ver si él caía. ¿Sí o no? Pero resulta y pasa que ellos nunca se pusieron de acuerdo, que hasta el día de hoy ellos no saben, los judíos no saben, no han conocido
quién es el Omer, Reshi. Y esto ha quedado en la historia plasmado para que sepamos que así como esos tres grupos, estos tres hombres, que ni Maimónides, ni Jasón Ish, ni Abraham Nahí se han puesto de acuerdo para desglosar exactamente cuánto es un Omer, hoy nosotros sí sabemos quién es el Omer. Aleluya. Hoy nosotros sí sabemos que la escritura, la Torá, aleluya, está interpretada por aquel que hizo el cielo y la tierra y que se manifestó, que se mostró en la carne, que es Yahshua HaMashiach. Aleluya. Entonces, si nosotros leemos la Torá sin Yahshua HaMashiach, no vamos a entender que eso es lo que el judío hoy tiene. El judío hoy día, ¿qué hace? El judío hoy día lee la Torá, pero sin Mashiach. Entonces le queda el mismo velo, como dice el escritor a los hebreos. A nosotros no nos queda ese velo, porque hoy hemos interpretado de acuerdo al Ruach HaKodesh, que ese es el que demanda Yahshua HaMashiach que tú tengas para que puedas entender el mensaje. Aleluya. Para que tu pueblo hoy entienda el mensaje y para que la gente no se vaya desviando, como dice Mateo capítulo 16. Porque Mateo capítulo 16 dice: tengan cuidado con el fermento de los fariseos y de los saduceos. Y ese fermento hoy está en la interpretación, en la enseñanza que han tenido los judíos hasta el día de hoy, y que ha trascendido, y que en el conteo, que parece algo tan sencillo, pero que realmente lo que están haciéndole caso es a los judíos fariseístas, y no están haciéndole caso al Abacados, aleluya, e interpretar de acuerdo al Ruach HaKodesh. Alabado sea su nombre. Entonces estos hombres no se ponían de acuerdo cuánto es un Omer, y por lo tanto cada uno tenía una medida exacta, ¿verdad? Y cada uno en sí, y algunos decían, bueno, Maimónides y Abraham Harim, pues ellos son los que están como un poquito más de acuerdo, porque la numeración está ahí por ahí cerquitica. Uno da 24,8 y otro da 21,6. Entonces ellos dos tienen la razón, pero realmente ninguno de los dos tiene la razón, ni el otro tampoco tiene la razón. Amén. Eso se perdió en la historia. ¿Para qué? Para que ellos tuvieran el velo y no conocieran a Yahshua HaMashiach. Pero hoy nosotros sabemos quién es Yahshua HaMashiach. Aleluya. Así que el día después de Shabbat, ¿cuándo había que mecerse? Exactamente cuando había que mecer el Bikur. El día 15, mire aquí que dice: él agitará, verso 11, dice: él agitará el Omer, es decir, el Kohen Hagadol, el Kohen, dice: él agitará el Omer en la presencia de Yahweh y Bajei, para que sean aceptos. El día siguiente del Shabbat lo agitará el Kohen. ¿Cuándo? El día siguiente del Shabbat. Y aquí viene el punto crucial y el punto de los tres pensamientos. Aquí dice: después del Shabbat. Resulta y pasa que Pesaj, el día de Pesaj, el Yom de Pesaj, no se conoce como Shabbat. Es un Yom de Pesaj, es un día de Pesaj, es un día del sacrificio. Amén, ¿me están entendiendo? Por lo tanto, ese día no se llama Shabbat. Shabbat se llama el día natural de semana. Pero el día de Pesaj, o el día que se comía el corderito, también era un Shabbat grande, un Shabbat para el grande. Es decir, que ese día también cesaban de sus labores y ese día no se trabajaba. Por lo tanto, era un Shabbat grande de un sacrificio para recordar lo que en Éxodo capítulo 12 había pasado en Egipto, cómo ellos fueron librados de la muerte. Aleluya, ¿se acuerdan? Entonces, por lo tanto, ese día de Pesaj se le llama Yom de Pesaj, no se llama Yom de Shabbat. Y ahí que la interpretación de los grandes rabinos es que ellos, como aquí dice que tienen que pesar, que tienen que dar la ofrenda, dice que al día siguiente de Shabbat lo agitará el Kohen. Entonces, cuando ellos llevaban la ofrenda de Bikurim, la llevaban cuando, por ejemplo, el día viernes, mire esto. El día jueves era en el tiempo de Yahshua, ya hacían esto. Escuche bien que estos hasta el día de hoy están haciéndolo. ¿Cuándo era el día de Pesaj? Exactamente el día jueves, ¿verdad? Cuando él ya había muerto.
En esa noche y en ese día, exactamente un día después de Pesaj, es decir, los judíos rabínicos, después del día 15, es decir, el día 16 para ellos es el día donde ellos presentan el bikur, lo mejor de lo mejor. Esa es la representación de ellos. Los de raíces hebreas hoy día, la mayoría que he visto por ahí por las redes sociales, hacen lo mismo también. Cogen la interpretación de los judíos y ellos toman el día después del día de Shabbató, del día de Yom de Pesaj. Pero la escritura es clara y está diciendo, aquí está diciendo que iban a mecer dice, para que sean aceptos, toda rabama, amor. Para que sean aceptos el día siguiente de Shabbat, lo agitará el Cohen. ¿Qué nos estaba diciendo la escritura? El día de Shabbat, después del día de Shabbat, aquí tenemos algo interesante. En Juan capítulo 12, vamos a leerlo. Juan capítulo 12, Yohanan capítulo 12. Así me llamo yo, Yohanan. Yohanan, sí, señor. Tenemos un Yohanan acá en la congregación. Me llaman. Yohanan, mi hermano Yohanan. Yohanan capítulo 12, verso 24. Aleluya. Mire esto interesante. ¿Qué les decía Yahshua a esos Yehudí que buscaban a Yahshua? ¿Qué les decía a él? Vamos a leerlo desde el 20. Dice: entre ellos, entre aquellos que subieron a adorar en la fiesta, había unos Yehudí de lengua griega. ¿Unos qué? Unos Yehudí de lengua griega, o sea que habían nacido por allá. ¿Ah? ¿Y qué fiesta era esta? Vamos a mirarla. Aquí lo que interesa es la palabra que dice Yahshua. Miremos esto interesante. Dice: ellos se acercaron a Filipo, o a Felipe, dice la versión, el que era de Beisaida, en Galil, con una petición. Ellos dijeron: mi Adón, que queremos ver a Yahshua. Filipo fue y se lo dijo a Andri. Entonces Andri y Filipo fueron a Yahshua. Yahshua le dio esta respuesta. Les dio esta respuesta: el momento ha llegado para que el Ben Hadán sea exaltado. Mire esto. Llegó el momento para que el Ben Hadán sea exaltado. En otras palabras, llegó el momento para que ustedes conozcan quién soy yo. Que yo simplemente no soy el hijo de Miriam. Yo soy el Bar Enash. Aleluya. Los que comprenden esto, que significa Bar Enash, significa el aspecto del hijo del hombre, que no es un hombre. Aleluya, porque nuestro Abacados no es hombre, no es hombre humano, ni hijo de hombre que se arrepienta su palabra. Aleluya. Yahshua le dio esta respuesta: el momento ha llegado para que el Ben Adán sea exaltado. Ustedes saben que si un grano de trigo cae en tierra y no muere, no produce nada, pero si muere, da una cosecha abundante. Aleluya. Ustedes saben que si el grano de trigo cae en tierra y no muere, no produce nada, pero si muere, da una cosecha abundante. ¿Y qué pasó con él? Él tuvo que morir. Exactamente cuando murió, el miércoles a las 3 de la tarde, exactamente. Mire, pasó exactamente miércoles 3 de la tarde a jueves a 3 de la tarde, tenía un día, ¿sí o no? De jueves a viernes 3 de la tarde tenía 2 días. De viernes en la tarde a sábado en la tarde tenía 3 días. Así que cuando resucitó Yahshua HaMashiach, a los 3 días, como lo dice la escritura, aleluya. Así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches completas, ¿cuántos son? 72 horas. Aleluya. Así estaría Yahshua HaMashiach en el corazón de la tierra. ¿Sí o no? En el libro de Nicodemo, ahí aparece cómo Yahshua HaMashiach va y hace la obra
allá y dice que no socorrió a los ángeles que pecaron a la manera de transgresión, sino que socorrió a la descendencia de Adán y se la trajo con ella, aleluya. Por eso dice la escritura que aquellos que estaban en la sombra de la muerte, luz resplandeció sobre ellos. Eso significa que los que estaban muertos se los levantó y se los llevó con él, aleluya. Y dice la escritura que resucitaron el día que él resucitó. ¿Cuándo resucitó? El sábado. ¿El sábado a qué? El Shabbat a las 3 de la tarde. ¿Cuándo había que presentar el bikur? Las bikurín, las primicias, ¿cuándo había que presentarlo? Después de Shabbat. Aleluya. Por eso Yahshua resucita el día de Shabbat. Y el día de Shabbat a las 3 de la tarde, un día como hoy, resucitaron muchos, pero muchos. Y dice la escritura que ellos fueron y se sumergieron, fueron a sumergirse en el río Jordán. Aleluya. Y se los llevó allá donde están hoy día, están en el paraíso. ¿Dónde es el paraíso? El tercer cielo. Allá están. Yahshua HaMashiach está también allá. Y Él vendrá con ellos cuando regrese. Un día vamos a ver acerca de los 7 cielos y las 7 tierras para que se den cuenta que la escritura es completa. Alabado sea su nombre. Entonces, ¿cuándo había que presentar la ofrenda de bikur? Después, un día después, exactamente, de Shabbat, es decir, el domingo. Aleluya. Eso que nos está diciendo exactamente que esto quedó sujeto a Yahshua HaMashiach, que cuando Él viniera, por eso el conteo de los 50 días de las 7 semanas, nadie sabe exactamente cuándo cae. Nadie sabe. ¿Sabe por qué nadie sabe? Ahí es donde dice la escritura que nadie sabe el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Si no tenemos la interpretación del Ruach HaKodesh, no podremos entender lo que nuestro Abacados nos está hablando. Por eso algunos que desprecian la escritura, la Torah, para ellos esto ya pasó. Esto es de los judíos. No esto es de los judíos. Esto es palabra de nuestro Abacados para nosotros hoy día. Amén. Aleluya. Entonces eso quedó sujeto ¿a quién? A Yahshua HaMashiach, porque Yahshua HaMashiach resucitó en Shabbat con todos ellos. Y ahora sí vamos a 1 Corintios capítulo 15, que nos dice Shaul en 1 Corintios capítulo 15. Alabado sea su nombre. Esto es importante que lo miremos. 1 Corintios capítulo 15. Alabado sea su nombre. Desde el verso 1 pudiéramos analizar, o desde el verso 12 pudiéramos hablar el despertar Mashiach y el despertar de los muertos. Dice: pero si ha sido proclamado que el Mashiach fue levantado de los muertos, ¿cómo es que algunos de ustedes están diciendo que no hay tal cosa como el despertar de los muertos? Aleluya. Él despertó a todos los muertos que se trajo del otro lado. Amén. Los que estaban en la sombra de la muerte. Aleluya. Esto hizo Yahshua HaMashiach. Alabado sea su nombre. Entonces, ¿cómo es que dicen ustedes que no hay tal cosa como el despertar de los muertos? Si no hay despertar de los muertos, entonces el Mashiach no ha sido levantado. Pero como si hubo despertar de los muertos, aleluya, Yahshua sí fue levantado. Ya hay, aleluya, ya hay presentación de Bikurín. Entonces sigue diciendo: y si el Mashiach no ha sido levantado, entonces lo que hemos proclamado ha sido en vano. También la emuná de ustedes ha sido en vano. Además somos hallados falsos testigos de Elohim en haber testificado que Elohim levantó al Mashiach, a quien no levantó. Si es cierto que los muertos no son levantados, porque si los muertos no son levantados, entonces el Mashiach no ha sido levantado tampoco. Aleluya. Y si el Mashiach no ha sido levantado de los muertos, la emuná de ustedes, o la confianza de ustedes, la fidelidad de ustedes no tiene sentido. Permanecen en sus pecados. Aleluya. También, si este es el caso, los que murieron en unión con el Mashiach están perdidos. Escuche bien, están perdidos. Si es solo para esta vida que hemos puesto nuestra esperanza en el Mashiach, somos los más dignos de lástima de todos los humanos.
Pero el hecho es el que el Mashiach ha sido despertado de entre los muertos, la primicia, la bikur, aleluya, de los que han muerto. Él es el primero. ¿Qué significa bikurín o reshit? Lo mejor de lo mejor. ¿Y qué es bikur? La presentación, aleluya, de nuestro ser hermoso, que es Yahshua HaMashiach. Pero el hecho es que Mashiach ha sido despertado entre los muertos, la bikur, primicia de los que han muerto. Porque ya que la muerte vino por un varón, también el despertar de los muertos vino por medio de un varón. Porque así en relación con Adán todos mueren, y en relación con el Mashiach todos serán vivificados. Aleluya. Pero cada uno en su propio orden. El Mashiach es la primicia. Después todos los que pertenecen al Mashiach en el momento de su venida. Aleluya. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que esto estaba sujeto, ese conteo, esa presentación estaba sujeta a Yahshua HaMashiach. ¿Qué nos está diciendo? Que el Cohen tenía que presentar un día después del Shabbat. Yahshua HaMashiach resucitó el Shabbat a las 3 de la tarde. Un día después del Shabbat tenía que presentarse, ¿cuándo? Tenía que presentarse el Omer Reshit. Por eso nosotros en este año hemos tomado el conteo muy diferente a como los otros hermanos de las otras organizaciones, y quizás de pronto hasta de Raíces Hebreas han tenido. Ellos la tienen muy diferente porque el conteo de ellos, para ellos hoy es Shabbat. Y al terminar Shabbat, hoy en la noche, ya para ellos es el día 50. Ya para ellos es Shavuot. Para ellos nos llevan una semana adelante de nosotros. Pero ¿por qué ellos llevan una semana adelante de nosotros? Por la sencilla razón que ellos comienzan a contar, exactamente, ellos comenzaron a contar la semana de panes sin levadura, de Lehen Hamatzó, y ellos dicen, no, lo que pasa es que nosotros nos acogemos a un texto bíblico que está en Deuteronomio 16, y vamos a leerlo para que cuando te salgan con eso, tú le vas a decir realmente lo que dice el Ruach HaKodesh, no lo que dice la interpretación rabínica. Porque la escritura te está diciendo, ¿comerán cuántos días panes sin levadura? 7 días. Y después dice, contarán 7 semanas completas. Pero ellos toman la semana de panes sin levadura, ellos la cogen exactamente y comienzan a contar desde ahí, y por eso el conteo de ellos terminan primero que nosotros. ¿Están entendiendo? ¿Están entendiendo? Ok. Entonces por eso ellos terminan adelante. Hoy, exactamente para ellos, ya hoy prácticamente ellos están en el día 49, hoy terminan la semana. 7 días. Después de esos 7 días es que comenzamos a contar. Empezamos a contar los 50 días. Exactamente. Entonces para ellos ya terminaron. Hoy terminan las 7 semanas. Ojalá, mis hermanitos, métanle lupa para que vean ustedes que esto es importante, que ustedes lo analicen. Entonces para ustedes ya terminan hoy. Y hoy en la noche, prácticamente terminado hoy el Shabbat, ya comienzan a gozar. Hoy 1 de junio, ¿verdad? Ya en el calendario greco-romano, ¿verdad? Ya exactamente es Shavuot. Es decir, que si alguno quiere celebrar Shavuot hoy en la noche o mañana, ellos la celebran. Pero nosotros la celebramos el otro domingo. ¿Sí están entendiendo? ¿Por qué? Porque Yahshua HaMashiach dice que es después de Shabbat donde se iba a presentar. ¿Por qué? Porque mire, vea, se comía Pesaj el día 15, 7 días comeríamos panes sin levadura. Vamos a contarlo, día 15 es el día 1. Contemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Exactamente esos 7 días es lo Lehen Hamatzó. Este día 8 que está aquí es el día de Shabbat. Este es el día que dice la escritura que se presentaba ¿quién? El Omer Reshit. Por eso esto quedó sujeto a Yahshua HaMashiach. Cuando Yahshua HaMashiach muere, exactamente, mire que él muere un día antes que comenzara el día de Shabbat, del Pesaj de Shabbat.
¿verdad? Pero que había que contar después del Shabbat semanal, que es el día que Él resucita. ¿Cuándo resucita Él? El día sábado, el día Shabbat semanal. Por eso es que exactamente, ¿por qué? Porque no puede haber, aleluya, no puede haber un grano si no se cae a tierra, un grano si no cae a tierra no puede llevar frutos. Amén. Entonces, si Yahshua HaMashiach no hubiese muerto, aleluya, Él no hubiera resucitado, y como dice aquí Pablo, vana sería nuestra predicación. Pero como Él resucitó, entonces ahora sí tenemos palabra para decir que esto corresponde exactamente a lo que Yahshua HaMashiach, porque Él se presentaba, aleluya. Alabado sea su nombre, alabado sea su nombre, aleluya. Él está aquí con nosotros, aleluya. Entonces mire lo que viene diciendo: pero el hecho es que el Mashiach ha sido despertado de entre los muertos, la Bikur, la primicia de los que han muerto, porque ya la muerte vino por un varón, también el despertar de los muertos vino por medio de un varón, porque así en relación con Adán todos mueren, y en relación con el Mashiach todos serán vivificados, pero cada uno en su propio orden. El Mashiach es la primicia, después todos los que pertenecen al Mashiach en el momento de su venida. Entonces Yahshua HaMashiach es el primero que resucita y es el primero que se presenta. Por eso las mujeres, cuando se terminó el Shabbat, aquí ese día terminó prácticamente a las 5:45 de la tarde, se ocultó el sol de acuerdo a esa estadística. En ese entonces las mujeres, se acabó el Shabbat y ellos fueron y vieron la piedra abierta el día sábado en el calendario grecorromano, pero ya comenzaba domingo, y por eso ellas van de nochecita, prácticamente a las 6:15, que es sábado todavía en el calendario grecorromano, que eso es lo que no entiende el cristianismo, pero que en el calendario hebreo ya era primer día de la semana. ¿Por qué? Porque ya había caído el sol y ya era domingo. Por eso ellas se van, y muy de noche, ahí pusieron muy de mañana, no fue de mañana, ellas fueron muy de noche, ya la piedra, y ella decía: ¿quién nos abrirá la piedra? Pero cuando ellas se dieron cuenta, aleluya, ahí estaba uno resucitado, alabado sea su nombre, y ellos querían abrazarlo. Aleluya, ellos querían abrazarlo, porque primero le preguntaron al que estaba sentado ahí, el que estaba ahí, el hortelano, el que estaba ahí trabajando la tierra, le preguntaron porque ya los guardias se habían escapado, se habían ido. Y ella le dijeron: oye, el que estaba aquí enterrado, ¿dónde le pusiste? Y si tú te lo llevaste, dinos dónde lo colocaste. Aleluya. Mujeres, ¿por qué buscan, aleluya, al que ha resucitado de entre los muertos? ¿Por qué buscáis entre los vivos o entre los muertos al que vive? Alabado sea su nombre. Yahshua HaMashiach había resucitado, pero una de ellas fue a agarrarlo. ¿Y qué dice la escritura? No me toquen, porque no he subido a Abad, aleluya, a mi brillo, a la presencia, no he podido, aleluya, todavía no es el tiempo, aleluya. Así que yo tengo exactamente que hacer la labor de presentación, aleluya, de estos que resucitaron conmigo, porque él estaba recién resucitado, y ellas fueron casi a tocarlo. Y fue otro grupo ya en la mañana, porque hay dos grupos bíblicos de mujeres que van. No es que la Biblia se contradice. Entonces el otro grupo llega muy de mañana, y muy de mañana llega otro grupo, y ellas también quieren tocarlo, pero todavía no había sido presentado. Por lo tanto, Yahshua HaMashiach, que es la primicia, y ahora los que son de Mashiach, aleluya, y por lo tanto Yahshua HaMashiach presenta a todos los que, aleluya, por eso él dijo: consumado es, aleluya, consumado es, significa que ya está hecho toda la labor. Amén, alabado sea su nombre. Entonces, aquí que dice que tenía que mecerse después del día de Shabbat. Por eso nuestro conteo, nuestro conteo comenzó ¿cuándo? Después de este Shabbat. Es decir, comimos panes y levadura el día 15, que era el 12 de abril, nosotros comenzamos en la noche, ¿verdad? Que era sábado, pero que también ya era domingo en el calendario hebreo, y el calendario grecorromano era 13 en el calendario grecorromano. Nosotros comimos el sábado en la noche, ¿verdad? Que era 15,
y el calendario grecorromano ya prácticamente era 13. Por lo tanto, nosotros ese día comimos 7 días, como dice el mandato, 7 días comemos panes sin levadura, pero después de Shabbat, aleluya, teníamos que contar 7 semanas completas. Amén. Entonces esas 7 semanas completas, ¿por qué después de Shabbat? Hombre, porque esto quedó sujeto a Yahshua HaMashiach. No se puede hacer el conteo desde el día de 15 de Pesa, que eso es lo que hace el judío. El judío comienza a contar desde el día 16 y no es desde el día 16, porque dice después del día de Shabbat. ¿Pero por qué? No puede haber, aleluya, no puede haber frutos si no se siembra el grano. Y Yahshua HaMashiach es el grano, es el Omer Reshi, lo mejor de lo mejor, que murió y resucitó, aleluya, y se presentó, aleluya. ¿Después de qué? Después de Shabbat. ¿Están entendiendo? Amén. Entonces, por lo tanto, esto quedó sujeto a Yahshua HaMashiach, por lo tanto, nuestro conteo también es así: 7 días. Por lo tanto, los hermanitos, una palabra, aleluya, de nuestro abacados. ¿Qué deben hacer? Aleluya. Deben comer panes sin levadura, por favor. Es el mandato de nuestro abacados. Coman panes sin levadura, coman palabra verdadera, inspirada por el Ruach HaKodesh, para que vean, se dan cuenta ustedes, que ustedes entonces van a comenzar a contar verdaderamente. Aleluya. Entonces aquí tenemos algo. Comenzamos nosotros ahora el conteo nuestro. La primera semana comienza ¿desde cuándo? Después del Shabbat. Por lo tanto, nosotros terminamos el día 50 del conteo del Omer la otra semana. Ellos terminaron, ya prácticamente terminan hoy y celebran mañana domingo o hoy en la noche, que ya es domingo. Entonces están adelantados porque ellos le hacen caso a los judíos. Nosotros le hacemos caso al Ruach HaKodesh. Aleluya, porque Yahshua HaMashiach fue el que se presentó. Alabado sea su nombre. Entonces aquí tenemos algo interesante. El grano tenía que producir. Aleluya. ¿Están entendiendo? El grano tenía que producir. Y nosotros somos esa semilla. Somos el plantío de Adonai. ¿Por qué? Porque ellos cuentan antes, porque no tienen Ruach HaKodesh. Ellos solamente tienen letra. Y para los hermanitos cristianos que dicen, no, es que ustedes se fueron y cayeron de la gracia. No, los que han caído de la gracia son los que comienzan a contar así, ¿verdad? Como comienzan a contar como los judíos, sí. Esos sí cayeron de la gracia. A esos son los que Pablo le dice a Gálatas: Gálatas insensato. Comenzaron bien por el Ruach y terminaron en la carne. Porque es que algunos creen que lo externo, las cuestiones que se presentan, lo externo es lo que lo llenan de santidad. Y no, que yo tengo que ponerme la kipá para que la kipá me da más poder, o el talí. No se trata de eso, sino se trata de tener el Ruach HaKodesh, aleluya. De irse a la presencia de nuestro abacados y decirle: Abba, háblanos, aleluya. Háblame, enséñame tu palabra. Porque si fuera, el Padre entonces no nos hubiera dado un gorrito. Ese gorrito que el Padre le dio, esa kipá o ese turbante que le dio a los levitas en el desierto, se lo dio con un objetivo. Era representación de la presencia de Abacados o arriba de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestro cuerpo. Aleluya. Colocárselo no es pecado, pero realmente no es la vestimenta lo que te hace ser Kadoshim. Es su palabra, es su Hagná, su misericordia, su gracia. Aleluya. Es su poder que nos hace ser mejores cada día. Amén. Aleluya. Entonces, por lo tanto, ese es el conteo que nosotros hoy llevamos. Y por lo tanto, nosotros comenzamos a contar así. Y terminamos contando ¿cuándo? Terminamos el día 8 de junio. Es el conteo de nosotros. Vamos a mirar algo interesante que yo quisiera decirles a ustedes. ¿Por qué le digo todo esto, hermano? Porque es probable, 100% probable, que haya muchos que hoy quieran saber, y a veces por el afán de conocer y saber un poco acerca de esto, se han adelantado, y yo también lo digo por experiencia, porque también en un momento quizás de pronto quise caer en esa línea judaica, y yo le he dicho: Padre, yo quiero hacer tu voluntad y obedecerte a ti, y yo quiero que tu pueblo conozca la verdad de tu palabra, no la interpretación judaica. Y vamos a leer Mateo capítulo 16, vamos a ver que Yahshua HaMashiach nos dice: porque el evangelio sin la Torá no sirve,
Y la Torá sin el Evangelio tampoco. Amén. No funciona. Así que mis hermanitos cristianos, ustedes leen solamente el Nuevo Testamento, lean la Torá también. Amén. Hermanitos judíos, ustedes leen la Torá solamente, lean el Nuevo Testamento. Y pídanle a nuestro Abacados que le dé el conocimiento y la sabiduría. Amén. Mateo capítulo 16, vamos a ver, para que no caigamos en ese jueguito, porque nuestro Abacados aquí está hablando, aleluya, y viene hablándole a ellos, a los discípulos, de una manera tremenda. Ellos fueron a la Decápolis y allá predicaron la palabra y se formó el tierrero, porque habían varios grupos. Habían varios grupos, unos que decían otra cosa, otros que otra, y comenzaron a pelear entre ellos. Y Yahshua HaMashiach tuvo que llegar a componer eso, lo que estaba ahí. Porque los discípulos Andrés y el otro fueron a predicar allá cuando los mandó de 2 en 2. Y cuando dice la escritura que él llega, él comienza a hablarle y dice que comenzó a sanar y comenzó a hacer milagros. Tanto así que habían como 5,000 personas que llegaron. Eso era mucha gente. Pero no habían comida para ellos. Y él los mandó a reclinar. Bueno, reclínense todos. ¿Y qué tienen que hacer? Reclínense. Y en esta reclinación, bueno, denle de comer, le dijo Yahshua, le dijo a los discípulos, denle de comer. No tenemos no tenemos. Y buscaron, no hay. Y preguntaron, ¿quién tiene comida aquí? Y sale un niño. Yo, muchacho, yo tengo 5 panes ¿de qué? De cebada. Aleluya, mire esto interesante. 5 lejen, 5 panes de cebada. ¿Qué se presentaba el día después de Shabbat? La cebada. Aleluya, porque el trigo brotaba después. Porque el trigo representa 50 días después. Es decir, que durante todo este conteo, en este conteo podían presentar la cebada. Y se decía que en el día 50 comenzaban a presentar lo que era el trigo, porque el trigo demoraba un poco más. Aleluya. Entonces, esa cebada, son panes, 5 panes de cebada. Ellos lo presentaron, aleluya, a Yahshua HaMashiach. Bueno, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Amén. ¿Qué significa la Torá? Aleluya. La Torá significa ese pan de cebada, hermoso. Aleluya. Que hoy se ha estado presentando. Alabado sea su nombre. Este pan se ha estado presentando. Aleluya, para que hoy nosotros comamos. Alabado sea su nombre. Entonces tenemos algo interesante aquí. Mire esto. Resulta y pasa que habían 2 panes, 2 peces, 5 panes, ¿sí o no? Los 2 peces representaban ¿qué? Representaban también a Yahshua HaMashiach. Representaba al mismo Israel, ¿sí o no? Pero resulta y pasa que les dio de comer. Ahora vamos al verso 10, capítulo 16. Dice, luego algunos perushim. ¿Qué son los perushim? Los fariseos y los saduceos y los sadiquín. Dice, vinieron para tenderle una trampa a Yahshua, pidiéndole que les mostrara alguna señal y milagro del Shamaín. Que eso es lo que muchos se paran allí y a veces nos insultan por ahí por redes sociales, porque nosotros predicamos esta palabra. Y no es que hacemos una mezcla, sino que predicamos el evangelio total. El evangelio total, sin Torah, aleluya. ¿Qué es lo que hace el cristianismo? Mutilan, aleluya. Tenemos que predicar completo. La escritura no se mutila. Por lo tanto, dice que le tendieron una trampa, que le mostraron una señal y milagro del Shamaín. Pero su respuesta fue, cuando por la tarde ustedes dicen, va a ser un buen tiempo, porque el Shamaín está rojo, y por la mañana dicen, habrá tormenta hoy, porque el Shamaín está rojo y nublado. Ustedes saben interpretar la apariencia del Shamaín, pero no saben interpretar las señales de los tiempos. Una generación, miren lo que le está diciendo Yahshua HaMashiach. Ustedes saben interpretar la apariencia del Shamaín, pero no saben interpretar las señales de los tiempos. ¿Qué estaba diciendo Yahshua HaMashiach? Ustedes saben leer la Torá, ¿sí o no? Y miren que la Torá dice que se presentaba después de ¿qué? De Shabbat.
Pero ustedes comienzan a hacer el conteo después del día 16. Y no es después del día 16, no es el Shabbat de Pesa, es el Shabbat semanal. ¿Por qué? Porque Yahshua HaMashiach estaba diciendo: yo soy el grano. Yo soy el grano que ha venido a esta tierra y que daré frutos. Aleluya. Daré fruto al 100%. Aleluya. El grano que muere. El grano que muere. Porque si no muere, no lleva frutos. Aleluya. Por lo tanto, Él es el grano. Entonces ustedes saben muchas cosas, pero no saben interpretar la escritura. Por eso es que su conteo está mal. Y viene la advertencia. Aquí viene la advertencia. Miremos aquí la advertencia, porque Yahshua HaMashiach nos deja en este tiempo para que los hermanitos también allí, para que no caigan de la gracia, como dice Pablo. Dice: alabado sea su nombre. Ustedes saben interpretar la apariencia del Shamaín del cielo, pero no saben interpretar las señales de los tiempos. Una generación perversa, adúltera, está pidiendo una señal. Amén, amén. Se les dará una señal, excepto la señal de Jonás. Con eso les dejó y se fue. ¿Cuál es la señal de Jonás? 3 días en el coche de la ballena. 3 días y 3 noches. 72 horas. En otras palabras, oye, le estoy hablando misterios, y hoy nosotros entendemos estos misterios por el Ruach HaKodesh. Aleluya. Así que el conteo está sujeto a lo que Yahshua HaMashiach hizo, hermanos. Amén. Si alguien niega esto y comienza a contar aquí desde el día de Pesaj, entonces no sabe exactamente, aleluya, porque Yahshua HaMashiach no se presentó, no resucitó el día viernes, no. Él resucitó el día de Shabbat. Y después de un día del Shabbat era la presentación, aleluya, del Omer Reshib, porque Él es el Omer Reshib. Él es lo mejor de lo mejor. Y Él tenía que presentar, aleluya, a los que resucitaron. Por lo tanto, ustedes, generación perversa y adúltera, está pidiendo señal. Amén, amén. No se les dará una señal excepto la de Jonás. Con eso lo dejó y se fue. A veces hay que dejar la gente así. A veces me hacen preguntas aquí para tentarme, y yo le hago así también. Yo me he aprendido como Yahshua HaMashiach dice. Aleluya. Ahora viene la advertencia contra la falsa enseñanza, y aquí es donde viene Yahshua HaMashiach. Mateo 16:5 dice: cuando los talmidim pasaron al otro lado del lago, se olvidaron llevar lejen. ¿Cómo así? Habían recogido 12 cestas, le quedaron 12 cestas en el milagro, ¿verdad? Pero como Yahshua en la disertación, en la palabra que le había dicho, Él les dijo: no se contaminen con la enseñanza, o más bien con el lejen o con la levadura de los fariseos. Entonces ellos, como los fariseos eran los que hacían los panes, es tremendo. Mira, analizar el contexto de todo esto. Ellos eran los panaderos prácticamente, y el pan más sabroso se hacía cerca del templo, se hacía ahí en Belén, en Beilejen. Por eso Yahshua nace en Beilejen, y Él dice: yo soy el lejen que descendió del cielo, yo soy el pan que descendió del cielo. ¿Están entendiendo? Entonces, como los fariseos eran lo que hacían, tenían fábricas de pan, entonces ellos: no, nos vamos a llevar de estas 12 cestas que llevaron, y vámonos de aquel lado. Por eso cuando pasaron del otro lado, mientras iban en la tormenta, dice que iban pasando del otro lado, pero Yahshua HaMashiach no iba con ellos. ¿Qué pasó? Porque las personas que no entienden les pasa exactamente como les pasó a los discípulos. ¿Qué le pasó a los discípulos cuando iban en la barca? Dice la escritura que iba esa barca y una violenta fuerte y las violentas olas querían hundirlo, y ellos lloraban: ¡ay, Padre Adonai, ayúdanos, Abacados! ¡Ten piedad de nosotros! ¡Ay, no! Todavía ahí no iba, ahí pasaron solo. ¡Ayúdanos! Y en una de esas llegó Yahshua HaMashiach. Porque es que cuando alguien, aleluya, cuando alguien no entiende la escritura, le pasa a los discípulos. Es decir, va a haber una tormenta mental. Va a haber una tormenta mental que usted dice: ay, ¿y ahora quién creo? A mí me ha pasado. A mí me ha pasado. A usted le ha pasado. Ay, ¿será que esto es así? Pero ¿esto cómo es? Y llega la duda, lo que estábamos cantando ahora, ¿sí o no? Y llega la duda, llegan muchas cosas y nosotros decimos: ¿pero cómo es esto? Aleluya, aleluya. Pero ahí en ese momento se aparece Yahshua HaMashiach, aleluya, y nos da la mano como le dio la mano a Kefa ya, aleluya, y lo levantó. Alabado sea su nombre. Y dice que lo levantó. Hombre de poca emuná.
Porque eso es lo que hace falta en este tiempo. Hombres que tengan emuná. Amén. Que tengan fe, como dice el texto, para que me entiendan los hermanitos. Emuná es lo más correcto. Emuná significa confianza, fidelidad. Eso es lo que tenemos que tener en este tiempo, para no hundirnos como hundió Pedro. Pero ahora dice que estaban pasando, dice que cuando los talmidín pasaron al otro lado del lago, se olvidaron llevar lejen. Así que cuando Yeshua les dijo, estén alertas, cuídense del jamés de los perushim, de los fariseos y de los saduceos, de los saduquín, dice, ellos pensaron que lo que dijo, que lo dijo porque no traían lejen. Pero Yeshua, dándose cuenta de esto, dijo, qué poca emuná tienen. ¿Por qué están hablando entre ustedes acerca de no tener lejen? ¿No entienden todavía? ¿No se acuerdan de los 5 hogazas y los 5,000 y cuántas canastas llenaron de sobrantes? ¿O de las 7 hogazas y 4,000 y cuántas canastas llenaron de sobrantes? Porque el milagro se repitió 2 veces, no fue una sola vez, fueron varias veces. Aleluya. ¿Cómo se les ocurre a ustedes creer que yo estaba hablando de lejen, de pan? Guárdense de la levadura de los perushim y de los sadiquín. Ahora viene esto. Guárdense de los fariseos y de los guardados de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces ellos entendieron que les decía que debían tener cuidado. ¿Cuidado de qué? No con el lejen, sino con la enseñanza de los perushim y los saduceos. Entonces este conteo, así como lo llevan algunos, exactamente es lo que tienen la enseñanza de ¿quién? De los fariseos y de los saduceos. Porque no han interpretado de acuerdo a la escritura, porque no saben que esto está sujeto, aleluya, está sujeto a Yahshua HaMashiach, quien es quien da en el día 50 la Torah verdadera. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Aleluya. Entonces, aquí tenemos algo interesante. Y por eso cuando ellos entendieron, más adelante, ahora sí, él les pregunta, bueno, y ahora como ya tienen entendimiento, como que ya tienen el foquito prendido. Aleluya. ¿Qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿O qué dicen los hombres que es el Barenash? Porque en ese tiempo se decía Barenás, el aspecto del hombre, el que habla Daniel capítulo 7:25. ¿Qué dicen los hombres que es él? Y algunos decían, no, que es Elías, otros que es alguno de los profetas, otros que es Juan, el mismo Juan el Bautista, Johanán. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Quién soy yo? Y Kefa le dijo, tú eres el Bar-Enash Elohim. El Bar-Enash Elohim viviente, aleluya. El aspecto del hombre, aleluya, de aquel que había de venir, el Hijo, aleluya. El aspecto, el Elohim. ¿Qué significa Elohim? El amor entrañable de Abad. Alabado sea su nombre. ¿Qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Así dice la versión. Pero ellos dijeron, tú eres el Ben Hadán, aleluya. El Ben Elohim, perdón. El Ben Elohim, Elohei viviente. El Ben Elohei viviente. Yeshua le dijo a Simón Bar Jonat, cuán barut eres, porque ningún ser humano se te reveló sino mi Abba que está en Shamaín, aleluya. Porque nadie puede conocer a Yahshua HaMashiach si no está en el Ruach HaKodesh, aleluya. Por eso cuando Yahshua HaMashiach habla de Abad, si no entienden qué es Abad, qué es el brillo, qué es la potencia máxima, no podrán conocer a Yahshua HaMashiach. Por eso Yahshua HaMashiach dijo, a Abad nadie lo ha visto jamás. Aleluya. Solo yo lo he visto. Solo yo conozco. En otras palabras, el que me conoce a mí va a conocer a Abad. Porque yo y Abad uno somos. Aleluya. Hoy nosotros conocemos a Abad. Aleluya. Porque guardamos sus mandatos. Porque aquel que dice que lo conoce y no guarda sus mandatos, entonces no lo conoce, es mentiroso, dice Johanán. Amén. Entonces vamos a leer otro texto y vamos a terminar. Entonces los judíos te van a decir esto, lo siguiente. Ellos te van a decir, no, es que el conteo no se hace así.
El conteo se hace porque la escritura dice en Deuteronomio 16, vamos a Deuteronomio 16 y vamos terminando. Este manjar está sabroso, ¿sí o no, hermano? Aleluya. Deuteronomio capítulo 18. Perdón, 16, Deuteronomio capítulo 16, desde el verso 9 en adelante, la fiesta del Yom de Shavuot. Escuche, mire lo que quedó establecido. Contarán 7 semanas para ustedes. ¿7 qué? 7 semanas para ustedes. Entonces el judío te dice, no, es que la escritura dice que contarán 7 semanas para ustedes. Como el texto anterior viene hablando acerca de las fiestas anuales y la fiesta prácticamente la fiesta de Pesaj, y ahí prácticamente casi se vuela prácticamente lo que es panes sin levadura, viene haciendo un recuento, pero te dice contarán 7 semanas para ustedes, pero aquí viene algo que ellos no lo leen, y es el siguiente verso. Por eso les pasa como les pasa al cristianismo. El cristianismo sabe lo que dice la escritura, donde dice la escritura que mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Entonces ellos quedan hasta ahí. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Esa es la mitad del verso. Pero lo siguiente del verso, ¿cómo dicen? Porque despreciaron la Torá de su Elohim, yo también me olvidaré de ustedes. Y hasta de su sacerdocio, prácticamente del puesto donde ustedes estaban, van a ser cortados, porque ustedes olvidaron mi Torá. Y eso es lo que ha pasado con muchas personas. Entonces aquí viene, contarán 7 semanas para ustedes. Entonces el judío te dice, no, mire, vea, aquí está diciendo que solamente son 7 semanas. Por ejemplo, porque por eso es que ellos comienzan a contar después del Shabbat. ¿Sí me entiende? O sea, el día de comer panes sin levadura, ellos lo meten como la primera semana. Los cuentan ahí, exactamente. Entonces mire esto, aleluya. Entonces dice lo siguiente en el mismo verso: contarán 7 semanas para ustedes, punto y coma. Empezarán a cortar 7. Mire, empezarán a contar 7 semanas a partir del momento en que la hoz se coloca por primera vez en el cultivo. ¡Wow! ¿Cuándo Yahshua resucitó y se trajo a los él? Cuando resucitó en Shabbat, ¿sí o no? Es decir, ¿qué hizo él? Él metió su hoz. Como dice Apocalipsis, mete tu hoz y ciegas porque el momento de cegar ha llegado. ¡Aleluya! Amén. ¿Estamos entendiendo esta palabra? ¿Están entendiendo? Alabado sea su nombre. Entonces miremos aquí que esto está poderoso. Aleluya. Entonces empezarán a contar 7 semanas a partir del momento en que la hoz se coloca por primera vez en el cultivo. Aleluya. Entonces el día se comienza a hacer allí. Mire esto interesante, porque los judíos, ¿cómo lo hacían? Exactamente el día 16 era que ellos se iban a cortar las espigas y comenzaban a hacer esto. ¿Por qué ellos dan esa interpretación? Fácil, porque ellos no tienen el Ruach HaKodesh y no interpretan de acuerdo al que se presentó, aleluya, al grano, aleluya, porque el grano es Yahshua HaMashiach, que resucitó en Shabbat y que se presentó, que sabía que presentarse después de Shabbat. Entonces ellos, como no tienen el Ruach HaKodesh, ellos creen así, y por eso muchas personas todavía siguen con eso y todavía siguen andando en lo que realmente los hombres han diseñado, y eso sí se llama judaizar. Eso lo hacen allá en Israel. Eso lo hacen en Israel, y aquí en Colombia también hay un grupo así, todo arrabado. Dentro de Israel hay también que hacen lo que estamos haciendo acá. Sí, claro, en Israel hacen el conteo. Igual, exacto. Sí, ya a esta hora, algunos allá en Israel ya están en Shavuot. Hoy, ya. Ellos nos llevan 8 horas. Bueno, sí, exacto. A esta hora ya es la madrugada, ya casi, prácticamente la noche. La pregunta es la siguiente. Sí. No hay choque entre esto y esto. ¿Cómo? No hay
no hay choques, o sea, no hay disputa dentro de los que están contando anormal la cuenta, los que llevan anormal la cuenta, a los que llevan la cuenta normal, por decir nosotros. Sí, claro, es que esa disputa siempre ha habido, mi hermano. Claro, es que hay 3 grupos, imagínense, hay 3 grupos. Y le voy a decir, el primer grupo eran los fariseos, que hoy son los judíos rabínicos. Y hoy día parte de los de raíces hebreas, que son los judíos mesiánicos, que ellos dicen, nosotros somos judíos mesiánicos. Se llaman judíos mesiánicos porque hacen prácticamente casi todo lo que hace Judá. Ellos lo ven a ellos y no. Ellos, ellos lo ven me han dicho, usted no se deja los peajes, los rulitos que se dejan acá, ¿cierto? Las patillas y da todo, la andamiaje y todo. ¿Por qué no se deja así? Hombre, porque esa es interpretación bíblica. Tienen interpretación, pero de acuerdo a los ancianos de ellos, a la tradición de los hombres. ¿Qué estaba diciendo el Padre, por ejemplo, a ese mandato de dejarse crecer la sien? Hombre, ellos vienen de Egipto, donde la costumbre en Egipto en ese momento, porque le tenían miedo a los piojos, era raparse todo. Todos venían calvos en el desierto. Imagínense. ¿Ah? ¿Cómo le parece? ¿Calvo? Calvo. Sin nada. Sin nada. Porque ellos se rapaban por causa de los piojos. Pero cuando entran y que se les da la Torá en el día 50, que ellos salen, aleluya, alabado sea su nombre. Ellos ahí en el Sinaí, el Padre les dio la palabra, y durante todo ese tiempo les da la instrucción, la palabra, y les dicen, no se corten su sien, no se corten, no se rapen. Entonces, ¿qué interpretaron ellos? No, el mandamiento está diciendo que no nos cortemos ahí. Entonces se dejan crecer la patilla, ¿ah? Como acá nosotros le llamamos patillas, ¿sí o no? Y entonces le crecen los rulitos y todo el mundo con su rulito, ¿sí o no? Algunos por ahí se burlan y dicen, no, son unos hippies. Y eso ha hecho que muchos tropiecen en la palabra, y muchos que quieren conocer esta palabra, ellos en cierta forma son como un pare para que las personas que quieren entrar al conocimiento, ellos dicen, no, es que yo no me quiero parecer a esa persona. Yo no quiero dejarme los rulitos aquí. Yo no quiero colocarme un gorrito aquí. Yo no quiero colocarme un trapo aquí, un talí. ¿Sí me entiende? Entonces eso ha hecho un pare para que aquellos que quieren entrar no entren. Entonces Yahshua Mashiach dijo que a veces no entran ellos ni dejan entrar. Entonces tienen la interpretación ¿qué? Rabínica de los judíos. Entonces habían 3 posiciones. Disputan lo que usted estaba diciendo ahorita, claro. Los fariseos comienzan exactamente desde el día 16. Ellos comienzan el conteo ahí, exactamente aquí. Ellos comenzaron después del Shabbat, después del Yom de Shabbat, que comieron Pesaj, porque ellos comen Pesaj, ¿verdad? Comen el corderito porque pues no tiene nada que ver con Yahshua, para ellos no hay nada de eso. Entonces ellos comienzan a contar día 16, 17, 18, 19, que es la primera semana. Y así hay muchos contando con ellos, porque esa es la interpretación de ellos. Ya explicar todo esto. Ahora vamos a ver qué nos dice, aleluya, Mateo capítulo 12. Alabado sea su nombre. Bueno, decía que había 3 grupos. El primer grupo, que son los fariseos, pero hay otro grupo que ahí es donde también nosotros entramos. Al menos yo entro allí porque yo entiendo esto por el Ruach HaKodesh, como lo entendían muchos en el primer siglo. Los beituseos era un grupo que leía la escritura y que se iba a la presencia del Padre. En el tiempo de Yahshua habían 5 grupos de pensamiento muy diferentes. Habían los fariseos, los saduceos, los celotas, los beituseos y los curranitas. 5. Entonces los beituseos estaban más cercanos a los que decían los curranitas, a los de Qumran. Ellos eran un grupo aparte, que prácticamente ellos eran la descendencia de Aarón, y ellos, los beituseos, sí creían así como nosotros creemos.
que hay que contar en el Shabbat semanal, después de comer 7 días de Pesaj. Pero hay otro grupo que son el grupo de los etíopes, que prácticamente es un grupo del siglo I para acá, hasta el día de hoy. Ellos cuentan es desde el último día de Pesaj, porque el séptimo día de panes y levadura también es un día de gran solemnidad. Es también un Shabbat grande. Entonces ellos comienzan a contar ¿desde cuándo? Desde el día 8, es decir, desde el Shabbat semanal. ¿Se entiende? Entonces ellos tienen el conteo muy diferente. Entonces mire que hay 3 grupos muy diferentes. ¿Por qué no se ha puesto de acuerdo? Igual como esta gente, como Abraham Yahin, Naem, Jasón Ish y Maimónides, ellos nunca se pusieron de acuerdo qué era el Omer o cuánto pesaba el Omer. Así también hasta el día de hoy ellos no saben quién es Yahshua HaMashiach. No saben que todo esto está sujeto a él. No saben que la Torah misma está sujeta a él. No saben interpretar de acuerdo a él, porque han rechazado al autor de la vida. ¿Sí? Entonces, si nosotros sabemos y entendemos esto, podemos, aleluya, hoy comprender esta palabra. Entonces dice, aleluya, que contarán 7 semanas para ustedes. Empezarán a contar 7 semanas a partir del momento en que la hoz se coloca por primera vez sobre el cultivo. Yahshua HaMashiach cortó, aleluya, a aquellos que estaban en tinieblas, en sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos y trajo a la descendencia de Adán a la luz, aleluya. Y hoy nosotros también somos de Mashiach, los que hemos resucitado con él. En nosotros ha habido una resurrección, claro que sí. Ya nosotros hemos resucitado con él. Por eso estamos en el reino con él. Este reino es diferente. Amén. Estamos en el reino de Yahshua HaMashiach. Aleluya. Mateo capítulo. Y mire algo interesante, vamos a mirarlo. Entonces este texto es el que toman los judíos para decirte, no, son 7 semanas y vas a contar solamente desde el día 16 para adelante y ahí hasta donde te dé. Por eso le da así. Pero resulta y pasa que aquí el mismo texto te está diciendo que es desde el momento en que metes la hoz, y exactamente Yahshua HaMashiach metió la hoz, la recolección exactamente ¿cuándo? En el Shabbat semanal, no en el Shabbat de Pesaj. Claro y pelado. Amén. Aleluya. 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 Cuando nosotros tenemos la revelación de nuestro Abacados, sabemos y comprendemos quién es Yahshua HaMashiach. Aleluya. Vamos a Éxodo capítulo 14. Éxodo capítulo 14. Moisés sí sabía quién era Yahshua HaMashiach. ¿Qué dice Yahshua? Abraham conoció mi día y se gozó. Moisés escribió de mí. Vamos a verlo. Aleluya. Los invito a mirar la Torah. Venga, vamos a mirar la Torah para que vean dónde, aleluya, y por primera vez encontramos esta palabra hermosa. Shemot capítulo 12. Éxodo capítulo 14, Éxodo capítulo 14, verso 13. Moisés le dijo al pueblo: no teman, fortalezcanse y vean a Yahshua. Aleluya. Yahshua, Yahei Bahei. Wow, mire lo que está diciendo. Moisés estaba diciendo aquí, vea, mire que Moisés escribió el nombre de Yahshua. Mire cómo dice. Moisés le dijo al pueblo cuando abrió el mar. Por eso hoy se está abriendo el mar, aleluya, para aquellos que están atrancados porque Faraón los está atacando, puedan pasar y vean a nuestra Yahshua, aleluya, Yahshua HaMashiach. Alabado sea su nombre. Moshe le dijo al pueblo: no teman, fortalezcanse y vean a Yahshua, Yahei Bahei. ¿Qué está diciendo? Que Yahshua es Yahei Bahei. ¿Yahshua es quién? Es Yahei Bahei. Y así dice el texto original. Y era cuando se pronunciaba, era el Mashiach. Amén. Sí, señor. Mire, no teman, fortalezcanse y vean a Yahshua HaMashiach, a Yahshua Yahei Bahei. Está diciendo que Yahshua es Yahei Bahei. Y lo que él hará hoy por ustedes, porque como han visto hoy a mi reyén, nunca más lo verán a ver. Por eso aquel que conoce a Yahshua, aleluya, deja de ver lo que ven los judíos y la forma, lo poquito que pueden ver los judíos, sino que ve más allá. Amén.
Hoy nosotros podemos mirar, aleluya, cuando conocemos a Yahshua, Yahei Bahei, aleluya, no volveremos a ver más como ellos miraban. Por eso yo dejé de ver a muchos de ellos, porque yo tengo, el Padre me llama a mirar su palabra y a interpretarla de acuerdo a su palabra. Yo puedo mirar a muchos, pero para eso tengo el Ruach HaKodesh que me guía a toda verdad, y es lo que papá quiere, que Él quiere guiarnos a toda verdad. Amén, aleluya. Entonces, a esto de mi reyín no lo van a ver más nunca. Amén, no van a volver nunca a esa enseñanza de mala interpretación, sino a la enseñanza del Ruach HaKodesh. Aleluya. Ahora, como ya vamos pasando el mar, ahora nuevamente Moisés escribe en el capítulo 15, verso 2. Miren lo que dice. Alabado sea su nombre. Dice: mi alabanza es Yah. ¿Mi alabanza es quién? Yah. Y aparecen dos letras hebreas, Yud y Hei. Así aparece. Y estoy leyendo exactamente un texto mejor traducido, de los textos mejores traducidos del hebreo al español, que no tiene curva. Mejor, dice: mi alabanza es Yah, quien es mi fuerza, y mi Yahshua. ¿Cómo se fuerza? Mire, mi Yahshua, Yahei Bahei, aparece de esa forma, porque este nombre, como lo he explicado en otras veces, se puede escribir de tres maneras. De esta forma, mire que está invertida: Yud, Shin, Bat, Ayin y Hei. Se puede invertir: Yud, Hei, Bat, Shin y Ayin. Se puede invertir, o se puede decir Yud, Shin, Bat y Ayin. Así, aleluya, de esas tres maneras. Entonces, o también se puede decir con dos Bat: Yud, Hei, Bat, Shin, Bat, Ayin. Cuatro maneras de escribirlo, diferente. ¿Qué significa este nombre? Ya estaba escrito y así lo escribió Moshe, aunque con las letras fenicias no, pero es lo mismo. Entonces está diciendo aquí: mi alabanza es Yah, quien es mi fuerza y mi Yahshua. Él es el Elí y he de alabarlo. Él es el Elí y he de alabarlo. ¿Quién fue el que dijo Elí, Elí, lama sabachthani? ¿Quién dijo así? Yahshua. ¿Y qué dice Moisés ahí? Él es el Elí. Y así dice en el texto original. Y así dice en el texto original: Él es el Elí y yo he de alabarlo. Aleluya. Él es el Elí y he de alabarlo. Él dice: es Él Elohei, mi Padre, y he de exaltarlo. Aleluya. 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 Así que, mi hermano y amigo, si tú no conoces a Yahshua Mashiach, puedes caer en la interpretación judaica, pero si conocemos quién es Yahshua HaMashiach, podemos interpretar, amén, esta palabra hermosa. Y vamos a terminar aquí con Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Mi amor, pásamela. Lucas capítulo 24. Los textos que me enviaste, ¿están allá? Lucas 24, 7 o 27. 24, 7. Dice Lucas capítulo 24, 27, dice: y comenzando desde Moisés, escuche, mire cómo Yahshua Mashiach dice: y comenzando desde Moisés y todos los Nebín y todos los profetas, le fue interpretando pasú por pasú, texto a texto, verso a verso, que es lo que yo estoy haciendo aquí. Amén. Porque si tenemos el Ruach HaKodesh, podemos interpretar texto a texto, pasú a pasú. Aleluya. Texto a texto, incluyendo los otros escritos, las cosas que habían escrito acerca del Mashiach. Aleluya. Entonces, comenzando desde Moisés comenzó a hablar de él, ¿sí o no? Amén. Por eso hoy entendemos a Yahshua HaMashiach, ¿quién es él? En Lucas capítulo 24, 44 dice: Yahshua les dijo: a esto me refería cuando todavía estaba con ustedes y les decía que todo lo que está escrito en la Torá de Moshe, en los profetas y en los salmos tenía que ser cumplido. Alabado sea su nombre. Entonces aquí terminamos esta disertación hermosa
Aleluya. Y les dejo de tarea para que lean Mateo capítulo 12, 40. Mateo capítulo 12, 40. Aleluya. Vamos a leerlo. Y vamos a dejárselo allí a los hermanitos. Mateo capítulo 12, verso 40. Tal como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en la panza del monstruo marino, así también el Ben-Hadad estará 3 días y 3 noches en las profundidades de la Eret. Jonás capítulo 1, verso 17. Así que eso nos está diciendo exactamente que 3 días y 3 noches estuvo Yahshua HaMashiach. El Salmo 16. Aleluya, Salmo 16. Teilín capítulo 16 desde el verso 8. Dice: siempre tengo presente a Yahweh Bajei, con él a mi derecha nada me hará caer. Por eso mi leb se alegra, mi corazón se alegra, se regocija mis entrañas, todo mi ser se llena de confianza. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro, no permitirás que sufra corrupción tu siervo leal. Aleluya. Me has dado a conocer la senda de la vida, me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. Por lo tanto, Yahshua HaMashiach no se pudrió, aunque estuvo 3 días y 3 noches. Amén. Alabado sea su nombre. Isaías 53. Alabado sea su nombre. Aleluya. Alabado sea su nombre. Aleluya. A Ana le enseñaron que Y Isaías 53, 5. los apóstoles le habían torcido allá. Isaías 53, verso 5. Dice: ciertamente Él cargó nuestras enfermedades, aleluya, y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Elohim y humillado. Él fue traspasado por nuestra rebelión, molido por nuestras iniquidades. Sobre Él cayó el castigo, el precio de nuestro shalom, y toda a sus heridas fuimos sanados. Aleluya. El corbán, el cuerpo de Él, representó todas las ofrendas, aleluya, que se hacían en el Mizcán. Y Él fue el corbán, Él fue ese cuerpo de sacrificio, aleluya. Por lo tanto tenemos a nuestro Abacados, que se mostró, aleluya, y por su llaga fuimos nosotros sanados. Todos andamos heridos como oveja, perdidos como oveja. Cada uno seguía su propio camino. Pero Yud-Hei Bau-Hei hizo recaer sobre él. ¿Sobre quién? Sobre él mismo. Sobre él, dice el texto original. Sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante sus trasquiladores. Ni siquiera abrió su boca. Después de apedrearlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de la descendencia, aleluya, de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes, golpeado por la transgresión de su pueblo, de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores. Aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Pero Yahweh Bau-Hei quiso quebrantarlo, hacerlo sufrir. Y como él ofreció su vida en Caparat, aleluya, verá su descendencia prolongada, sus días llevarán a cabo y la voluntad de Yahweh Bau-Hei. Hoy nosotros somos la descendencia de Yahshua HaMashiach, aleluya. Colóquense de pie, tengan la bondad. Alabado sea su nombre. Hoy somos nosotros esas primicias, aleluya. Hoy somos esas primicias que Yahshua HaMashiach, aleluya, ha estado presentándose ante Él mismo, aleluya, aleluya, aleluya. Si me fuere, volveré
y tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y sabéis el camino. Aleluya. Aquellos le dijeron, no sabemos el camino. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Yahshua HaMashiach le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Si alguien no entra por Yahshua HaMashiach, no podrá entender este plan hermoso de nuestro Abacados. Aleluya. Que nuestro Abacados les bendiga de una forma especial. Shabbat para todos en el nombre de Yahshua HaMashiach. Y que el Ruach HaKodesh te abra el entendimiento, mi hermano, que vas a ver este video, para que el Ruach HaKodesh haga en ti algo especial. Shalom para todos en el nombre de Yahshua HaMashiach. Aleluya.